Bueno, pues para los que no me conocéis, soy Begoña Montmany y organizo este primer webinar, que espero que no sea el último, a pesar de lo que ha pasado, desde la Escuela Mediterráneo, que es una escuela de español que está en Barcelona y donde trabajo desde hace un año ya aproximadamente. Decidí que era una buena idea, ahora que todos hablábamos del chat GPT y que unos muy a favor, otros muy en contra, otros con miedo a qué va a pasar, todos nuestros alumnos lo van a utilizar y nosotros vamos a estar desfasados, cómo vamos a controlar, qué vamos a hacer. Me pareció que era una buena idea invitar a 3 personas que son expertas que han trabajado con cuestiones de TIC. Y os voy a presentar muy rápidamente a los ponentes. Creo que casi todos os habéis apuntado, además por el tema, porque estaban ellos, con lo cual empiezo a presentar a Vicenta. Vicenta es profesora, es doctora en Ciencias de la Educación, es profesora en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona y tiene una larga trayectoria como profesora de español durante mucho tiempo y como docente, como formadora de profesores en diferentes másteres, en diferentes grupos, en diferentes cursos. Su labor es una labor teórico-práctica, por lo tanto ha sido y es tutora de prácticas y ha coordinado prácticas durante muchos años, y sus líneas de investigación son la gamificación, la práctica reflexiva y las TIC. Por lo tanto, es una persona que puede acercarse muy bien a los profesores y a esa teoría sobre el tema. Manuela Mena es licenciada en Traducción e Interpretación, es En estos máster momentos ha caído, Manuel ha caído. en Neuropsicología. Y se centró más en la enseñanza del inglés, estudió celta, pero es una experta en enseñanza de lenguas extranjeras, inglés y español. Es directora de una escuela que os aconsejo que miréis, porque yo creo que las cosas más bonitas que se cuelgan en la red en estos momentos sobre qué hacer sobre todo con gente joven y niños, con proyectos, creo que están todos en ella. Y es profesora de didáctica en la Universidad Nebrija, profesora de didáctica del español como lengua extranjera, y se le ha ido la luz, pobre, vaya día. Y ha sido galardonada con un premio por su trabajo. Creo que también todo lo que nos puede aportar también es el puente que se tiende entre la teoría y la práctica. Y creo que eso es bueno para todos nosotros como profesores y como docentes o como usuarios. Y Joan Tomàs Pujolà, que lo he dejado para el último, no sé por qué, porque es el chico, es doctor también en didáctica, es profesor de la universidad, también de la Facultad de Educación, ha dirigido el máster durante muchos años de formación de profesores de ELE, es investigador principal de grupos como Realtic, que se ha especializado en la utilización de las tecnologías de la información en la enseñanza de idiomas. Ha dirigido muchísimas tesis sobre el tema y sus líneas de investigación son claramente las TIC y la gamificación. Creo que la selección, el cartel era muy bueno. Creo que además alguien me dice que tengo que centrar la cámara, ¿no me veis? Y que era un buen cartel para empezar. Era un buen cartel también, os lo confieso, porque son colegas y amigos y me parecía que para esta primera vez era bueno sentirse un poco arropada de grandes profesionales con quien además tenía una relación emocional. Os dejo con ellos y esperamos que no haya más problemas.
os iré dando informaciones en el chat, pero una información importante es que tengáis el micro apagado, que si queréis hacer alguna pregunta la hagáis en el chat. Todas las personas tendréis certificado y para ello os voy a poner en el chat un Google Forms para que podáis completar y después la próxima semana recibiréis un certificado de asistencia. Y si tenéis preguntas, ya os digo, me las hacéis en el chat. Muchísimas gracias a todos por la respuesta y os dejo con los ponentes. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a la Escuela Mediterráneo por pedirnos que estuviéramos aquí una tarde del viernes compartiendo con vosotros estos maravillosos momentos en el proceso didáctico que estamos viviendo. Bueno, a pesar de que la tecnología pasa lo que pasa, vamos un poco tarde, pero lo iremos recuperando y seguro que como el tema es fascinante y si tenéis capacidad de alargarlo media horita, pues podríamos terminar y hacerlo como estaba planificado. Os vamos a... espero que Manuela, porque se le ha ido la luz, es decir, hoy es un día que sí, no es... estaba pensando a ver si era viernes 13. Ah, vale, sí, vale, perfecto. Yo también estaba pensando, digo, ¿es viernes 13 o qué está pasando aquí? Vale, perfecto que ya estás conectada, gracias. Te voy a hacer coanfitriona. O si puedo, o Begoña te va a hacer coanfitriona cuando pueda, porque yo no puedo, tiene que ser Begoña. Vale, pues nada, vamos a empezar, sin más dilación, y el título, supongo que podéis ver todos muy bien y el PowerPoint, y básicamente vamos a ir vamos a hacerlo un poco separado, no separado como lo teníamos en el programa, sino que vamos a ir interviniendo para hacerlo un poco más dinámico. Y vamos a empezar de la siguiente manera, como siempre, pues vamos a empezar pidiéndoos una pregunta. Y os pedimos, bueno, dos preguntas. Os pedimos que cojáis el móvil o si no, vayáis a la página web menti.com y allí poner el código 522246661 y tendréis la primera pregunta, que es si habéis usado alguna vez a nivel docente el chat GPT. Por tanto, os voy a compartir esto ya y vamos a señalar y a ver si podéis entrar para ver cómo va saliendo. En la esquina izquierda debajo tenéis el QR si no habéis entrado antes, si no lo habéis podido pillar antes, pero esa es la idea. Muy bien. Y hay 60 personas que han contestado. Vamos viendo. ¿Habéis podido entrar esto, no? Esto no ha habido problema, ¿no? Perfecto. Genial. Vamos a esperar un poquito, a ver si llegamos a... De eso es interesante. Interesante, que poquitas personas lo habéis usado para ya trabajarlo en clases. 7 personas sí que lo hemos usado para prepararlo y en la mayoría estamos en la franja de, bueno, lo he probado para ver de qué va, de qué es esto, pero no me he atrevido a ya implementarlo, usarlo para una cuestión didáctica. Tener en cuenta que esto hace poco que ha empezado, relativamente salió ChatGPT hace 6 meses, por tanto es una cosa muy nueva, pero que está revolucionando, como veremos, la manera de trabajar. Y vamos a poner la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es esta. ¿Podéis escribir 3 palabras sobre cómo os sentís respecto al ChatGPT para la enseñanza y aprendizaje de L? Escribir 3 palabras, 3 nombres, 3 adjetivos de cómo sentís respecto a este ChatGPT.
Es bonito cuando hay tanta gente hacer una nube de palabras porque va variando súper rápido, es muy interesante. Y si os fijáis, ya vemos que hay, como las votaciones de Eurovisión, ya vemos que hay algunas palabras que son las ganadoras, ¿no? Y que no se están moviendo, la de curiosidad y expectante, están ahí. De eso. Y hay algunas que empiezan en plan un poco negativas de desconfianza, aquello que sale ahí algunas dudas, y algún miedo, pero hay esta parte de reto, de desafío y de esa curiosidad. Por eso estáis aquí, ¿no? Supongo, porque si no, no estaríamos aquí en una tarde de viernes y que habéis aguantado, con las cuestiones técnicas, habéis aguantado en este inicio del taller. Bueno, pues ya sabemos un poco cómo va este tipo de cuestiones y vamos a empezar un poco a explicar qué vamos a hacer. Supongo que lo estáis viendo. Este es el índice de nuestra presentación. ¿Lo estáis viendo? No, yo Tomás no. Vale. Vale, ¿Ahora lo estáis viendo? Sí. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Vicenta. Pues nada, ya tenemos el índice más o menos en donde haremos una introducción, pero el peso básico de nuestra presentación queremos que sea una cosa bastante práctica, ¿no? De aquello de no vamos a teorizar, no vamos a explicar de dónde viene todo esto, sino que vamos a ir directo tenemos esta herramienta y cómo la podemos utilizar, cómo puede ser nuestro asistente en nuestro trabajo del día a día, en nuestro trabajo docente. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y lo vamos a dividir en estas tres partes del trabajo de un profesor, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar en nuestra preparación de clases? ¿En qué nos puede ayudar en la implementación con nuestros alumnos? ¿Y en qué nos puede ayudar en la evaluación? Esas son tres áreas de nuestro trabajo diario y por tanto creo que nos puede ayudar y vamos a buscar ejemplos que nos puedan ser de asistente en esta parte de nuestro trabajo. Vamos simplemente explicar que la inteligencia artificial hace mucho tiempo que ya está entre nosotros, mucho. Lo que pasa que el boom, como hubo el boom de la web 2.0 y todas las aplicaciones de la web 2.0, aquello a lo bestia, a principios de siglo, ahora está ocurriendo lo mismo, pero con la inteligencia artificial generativa. Y yo quiero insistir en generativa, porque la inteligencia artificial hace mucho tiempo que existe. Entonces, ¿qué es lo que nos ha preocupado? Pues esta parte de generar, de que genera algo. Y por tanto hay miles de aplicaciones, tanto para texto como para imagen, para vídeo, en la que estos sistemas de inteligencia artificial lo que están diseñados para crear contenido nuevo. Es decir, crean, y ese producto que nos da puede ser un texto, una imagen, un vídeo, una música, incluso un código informático para crear un videojuego, por ejemplo, o incluso modelos de 3 dimensiones. Por tanto, esto es lo que nos ha preocupado, sino que hay algo ahora que genera ese texto. Y nosotros nos vamos a focalizar sobre ChatGPT, que es el que genera ese texto y ese diálogo. ¿Y qué es ChatGPT? Pues ChatGPT no es nada más y nada menos que un chatbot, ¿vale? Es para chatear y es como un asistente virtual que lo que hace es que responde al lenguaje humano. La inteligencia artificial está de base con el lenguaje humano natural y por tanto responde a esos inputs que le demos para dar esa respuesta con un lenguaje que parece inteligente, pero ya os digo, no lo es. Lo único que hace es prever
lo que queremos oír, de alguna manera, prever esto a partir de millones de datos que generan y que lo sacan de Internet y de que nosotros alimentamos. Por tanto, ese conjunto de datos lo que permite después hacer con eso diversas tareas. Tareas como responder preguntas, traducir idiomas, escribir textos, y ya veremos ahora en este webinar diferentes otras posibilidades. Para registraros, si no habéis entrado, porque había muchas personas que no habéis entrado, podéis entrar aquí, crear una cuenta y seguir una serie de pasos. Podéis entrar con una cuenta Microsoft, una cuenta de Google y inscribirse como en cualquier aplicación. Tenéis que introducir algunos datos y ya está. Una vez estéis dentro, y ahora sí que voy a explicar un poco en qué consiste la interfaz de ese chat. Lo que consiste es en lo siguiente. Cuando llegáis, veréis esta página en donde encontráis una información inicial, que hay como ejemplos de preguntas, de cómo preguntar o iniciar una conversación, las posibilidades que nos da y brevemente las limitaciones. Y ya aquí, en inglés, ya nos dice que el chat GPT puede ocasionalmente generar información correcta. Es importante leer toda esta información para no pensar que esto es inteligente y que nos lo va a dar todo, porque después veremos qué estrategias tenemos que desarrollar. Por tanto, tenemos esta información inicial, tenemos en la esquina arriba el nuevo chat para crear una nueva conversación. Tenemos el historial de los chats que se van añadiendo aquí. Podemos borrar los chats y le podemos cambiar el nombre. Nos pone un nombre automático, pero si no nos gusta ese nombre lo podemos cambiar. Y también aquí tenemos el campo para empezar a incluir las prompts, que son las indicaciones, las preguntas, lo que le pedimos al chat para que empezar esa conversación. Espero que haya quedado claro en este inicio. Una vez ponemos una de estas instrucciones, una de estas prompts, pasamos aquí, yo le he dicho, hola, necesito ideas para diseñar actividades en línea usando Zoom para desarrollar la destreza de interacción oral con alumnos de español nivel 2 según el marco común europeo de referencia. Y esta es la prompt que le he dado. A partir de aquí, ella me ha generado, el chat me ha generado todo esto y me da una respuesta que yo debo analizar. Tengo la posibilidad de editar la prompt en este icono y también de dar feedback. Me gusta o no me gusta esta respuesta, porque así estoy alimentando lo que digo yo a la bestia, ¿no? Estamos alimentando al chat diciendo está bien. Si damos positivo, podemos darle más retroalimentación, decir esto me gusta y está bien, o si hacemos el dedo para abajo, pues le podemos decir si la información que nos da no es útil o no es verdadera o no es segura. Así estamos también alimentando al otro. Y tenemos, por último, un icono en el que podemos copiar la respuesta para pegarla en un documento Word o en un PDF o en otra parte, esa información que nos ha dado para continuar editando. Esto lo podemos hacer muy fácilmente. Y no nos gusta a lo mejor la respuesta que nos da. Entonces tenemos un botón al fondo, es decir, muchas veces o se queda parado o a veces no lo genera todo bien. Y entonces tenemos la posibilidad de regenerar la respuesta, en la que cuando regeneremos la respuesta nos la graba. Y por tanto, aquí veis arriba en la respuesta que pone 2 de 2, quiere decir que hay 2 veces que nos ha respuesto la misma pregunta, que ha regenerado. Y ahí también lo tenemos para comprobar en algún momento de las 2 respuestas que nos ha dado. Evidentemente, una vez tenemos esta respuesta, podemos continuar el diálogo con los campos para las diferentes prompts, ¿vale? Y podemos continuar hablando sobre esto para que nos especifique más cositas. Y esto es básicamente el inicio para que entendáis un poco de qué funciona esta herramienta de inteligencia artificial generativa, porque nos genera texto, y cómo funciona ChatGPT. Vale, ¿qué ha ocurrido? Pues os voy a explicar un poco lo que ha ocurrido. Estamos en el
hype, ¿no? En aquello, wow, esto es una pasada, qué increíble, ¿no? Después lo vamos probando, como algunos que habéis dicho que lo vais probando y dices, mira, esto no está funcionando como yo creo que tiene que funcionar. Y dices, ostras, esto me está dando muchos errores y no sé dónde está la información. Entonces, cuando dicen aquí, dumb, ¿no? El conocimiento. Eso es un efecto que es un efecto de psicología, de el boom de algo y después vas asentando y mirando que no es tan boom hasta ver el potencial que tiene. Es un efecto que se llama de Dunning-Kruger, que es ese efecto de decir, wow, qué pasada, y después te das cuenta de que no es tan pasada hasta que te vas dando cuenta de las posibilidades. ¿Qué tienen de bueno? El got it, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Y después desarrollas habilidades potenciales para decir, bueno, ahora sí que ya estoy preparado para empezar a utilizar el ChatGPT para mis intereses. Y eso es lo que intentamos hacer en este webinar, ¿no? Intentamos ayudaros a que estéis en el punto 5, en el ya estoy preparado para empezar a trabajar con él de manera efectiva y que sea un asistente real para mi docencia. Y para ello tenemos que desarrollar lo que llamamos la literacidad en inteligencia artificial. ¿Y qué es? Pues desarrollar esas competencias que nos permiten evaluar críticamente las tecnologías de inteligencia artificial, que hay muchas más como hemos visto, comunicarnos y colaborar de manera efectiva con la inteligencia artificial y usar esa inteligencia artificial a nuestro beneficio como una herramienta que nos puede ayudar y que es útil, como puede ser otro tipo de herramientas. Y para ello, para desarrollar esa literacidad, nosotros tenemos como base dos estrategias básicas y que Manuela, si estás por ahí... Aquí estoy. De esas dos estrategias básicas. Vale, bueno, pues tomo desde aquí, ¿no? Desde lo que nos ha estado contando Joan Tomàs, y bueno, conforme iba contando este efecto, ¿no? El efecto wow, la curva de aprendizaje, no podía sino pensar en mi propia experiencia. Yo empecé a utilizar ChatGPT en noviembre y empecé un poco a trastear con él sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Y mucho menos con el objetivo de llevarlo a clase. Y de repente, conforme iba avanzando el tiempo, pues yo veía que se podía pulir, que se podía trabajar con la herramienta también en el aula. Pero hay que, obviamente, como pone ahí en esta diapositiva, saber preguntar y saber leer. Es decir, saber dialogar e interpretar los resultados. Primero, saber interpretar los resultados que nos da la herramienta y saber dialogar con ella, ¿no? Yo me imagino un árbol, ¿no? Un árbol que tiene buenas raíces, que está frondoso, que tiene muchas ramas, que tiene muchas hojas. Y tú dices, bueno, aquí hay materia prima, pero yo tengo que podarlo, tengo que quitar, tengo que saber cuándo podar, tengo que saber dejar las yemas para que esto brote y para poder coger el fruto, ¿no? Entonces es lo mismo, yo tengo que quitar toda esa, por así decirlo, esas paja que no quiero, esas ramas que no quiero, para llegar al fruto, que va a ser lo que voy a llevar al aula y que nos va a facilitar, y os lo digo de verdad, os va a facilitar la vida y la existencia, esta herramienta, sabiendo utilizarla correctamente. Vamos a hablar de un concepto sobre todo muy importante, que es el prompt crafting, que es el arte o el saber elaborar esas prompts de las que hablaba Joan Tomàs, ¿no? Que es decir, cómo vamos a alimentar y luego cómo vamos a dialogar con la herramienta para llegar hasta lo que nosotros queremos, ¿no? Y obviamente nuestro sentido común, nuestra experiencia como profesor nos va a ayudar también, ¿no? A saber leer, saber interpretar toda la información que nos va dando. No sé si puedo mover la presentación. Vale. Bueno, yo desde que conocí ChatGPT me he vuelto muy vaga, entonces no utilizo otra cosa. Ya que te voy, venga, ChatGPT, voy a hacer un webinario, quiero que me digas en qué consiste el prompt crafting. Y ahí te lo da todo. ¿Qué es el prompt crafting en pocas palabras? Pues el arte, ¿no? Como veis, el proceso de crear una entrada clara
y efectiva para interactuar con un modelo de lenguaje como ChatGPT. Imaginaos, yo de repente viene esta máquina que habla otro lenguaje completamente diferente y tengo que conocer su idioma para poder comunicarme. Es como cuando hablamos con uno de China y no sabemos chino, o con un bebé que no sabemos su idioma, ¿no? Bien, pues hasta ChatGPT te dice muy claro, oye, ten cuidado conmigo que soy traicionero. Tienes que, cuando me alimentes, ser muy claro y conciso, no te vayas por las ramas. Proporcionarme siempre el contexto, tienes que acotarme, porque yo estoy alimentado de 1000 contextos, ¿no?, diferentes, y yo necesito que lo acotes. Sé específico, haz preguntas abiertas, hazme muchas preguntas, que yo te voy a ir respondiendo, y sé educado y claro, ¿vale? ¿Cómo aprende este tipo de herramienta? Aprende a partir de ejemplos que tú le das y de retroalimentación. Hay que retroalimentarla constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, esos 5 parámetros, esos 5 aspectos tienen que quedar muy claros. Yo creo que es la lección número 1, el punto número 1 para todos los novatos que somos del ChatGPT, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues como ya os digo, ensayo o error, desde que vengo jugando con la herramienta, pues he desarrollado una especie de decálogo de cómo hacer esta iteración con la herramienta en 5 pasos. De alguna manera, me ha costado llegar hasta esto, pero de alguna manera creo que es bastante eficiente, ¿no? Primero, le digo lo que quiero que haga, ¿no? La acción, escribe, define, desarrolla, propone. Después le doy el formato, en qué formato lo quiero, si es un blog, una entrada de blog, si es, pues no lo sé, un texto, si es frases para motivarme, o sea, extensión también. Contexto, destinatarios, a quien me he dirigido, y información extra. Yo lo utilizo para preparar clases, pero también en mi negocio, por ejemplo, para escribir entradas del blog, para hacer la newsletter, o sea, que os va a facilitar para todos aquellos que también tenéis que hacer un montón de labores administrativas, os va a facilitar mucho la existencia, porque lo que antes os llevaba a lo mejor 2-3 horas, os lo hace en 5 minutos, siempre y cuando pase la fase de filtrado. Pero con estos 5 pasos sí que tenéis un poco ya muy acotado el alimentar a la herramienta, ¿vale? Y bueno, Vicenta, si te parece, te dejo a ti con alguno de tus experimentos también para que los vayas comentando. Vale, pues a mí me toca un poco ser de Polimalo, ¿vale? Yo también, ¿no? Siguiendo las indicaciones de Manoli, pues bueno, le pedí no que me hiciera una entrada de blog, no pensando en que yo esto lo quería para mis clases. Necesitaba un modelo, ¿vale? Entonces es verdad que la velocidad a la que lo hace es una velocidad de vértigo. Esto es lo que me escribió, pero a partir de aquí, que alguien me pase la pantalla, a partir de aquí, gracias, lo que decía también Joan Tomàs al principio. Tenemos la información, pero ¿qué hacemos con esa información? Hemos de saber leerla, ¿no? Entonces, para saber leerla, hemos de intentar averiguar qué es lo que asume el chat para analizar las instrucciones o el prompt que le hemos dado y ofrecer una respuesta. También es importante plantearnos si las indicaciones o instrucciones las analiza desde diferentes perspectivas. Además, también tenemos que ver si las respuestas están basadas en fuentes fidedignas y si el pensamiento del chat es sesgado. Y por último, si hay respuestas alternativas que se puedan considerar. Fijaos que son muchas las preguntas, pero ¿por qué? Porque a veces los que se desanimaban en esa curva que nos enseñaba Joan Tomàs antes, se desanimaban y abandonan. Y dices, no, vale la pena continuar, pero teniendo en cuenta eso, que nosotros hemos de poner la inteligencia que tenemos por nuestra parte. Ahora sí, Joan Tomàs, el ejemplo, ¿vale? Por eso decía que iba a hacer de Polimalo. Si leemos de forma crítica, esto era una conversación que tuve con el chat sobre ser y estar más adjetivos, ¿vale? Entonces me ponía como ejemplo, mi amigo está casado, y entre paréntesis él decía, el matrimonio es un estado permanente. Decías, uy, tengo una duda, ¿no? ¿Permanente? Y el chat dice, bueno, aunque no necesariamente irreversible, está bien saberlo, ¿no? Pero si continuamos hablando con el chat, que es lo que hice,
¿no? Llega un momento que le dije, vale, está muy bien lo que me dices, pero mezclas, ¿no?, perspectivas teóricas. Yo sé algo sobre SPSTAR y no me acaban de convencer, ¿no?, tus explicaciones. Y entonces esto, la respuesta que te da es algo que creo que debemos como grabarnos, ¿no? La respuesta que nos da es que él utiliza la perspectiva que surge de lo que se alimenta, ¿no? Entonces él nos da una explicación que es la que comúnmente se ofrece en la enseñanza de español, ¿vale? Entonces esto es importante, que nos va a dar la respuesta que sea más frecuente. Ahí la necesidad de adoptar una actitud crítica. Pero, como habéis visto, uno puede ir conversando. Entonces, eso es importante, porque si tenemos interés en que nos ayude y, como decían mis colegas, en que nos ahorre tiempo, ¿no?, que ya sabemos lo que es ser profesor, ¿no? Entonces, si mantenemos el foco en el tema, sí que es verdad que podemos seguir dando instrucciones para que nos clarifique la información aportada, saber de dónde ha surgido para que la acote. Si vemos que, como decía también Manoli, ¿no?, que demasiado follaje, demasiada rama, no encontramos en lo que nos interese, también la puede simplificar. Podemos, al contrario, ¿no?, que la expanda, que detalle, que la estructure, que ejemplifique, que la traduzca a otros idiomas, que nos la corrija. Ya veremos ejemplos de eso. Entonces, lo que es importante es que en realidad el chat es un buen asistente virtual que nos puede ahorrar mucho tiempo. ¿Verdad, Manoli? Efectivamente, yo creo que hay que perseverar, que al principio es eso, no nos dan los resultados que esperamos, estamos un poco recelosos de esto, bueno, las fuentes, no sé yo, no sé si el contenido que me da es muy fidedigno, pero bueno, pues es eso, es ir dialogando. A mí me encanta dialogar con el chat, que estoy aprendiendo su idioma. Para mí es todo un reto, pero creo que cuanto más interaccionas, ¿no?, pues más vas aprendiendo, más le vas retroalimentando, y como además aprende con este sistema de capas, cada vez que tú inicias un chat, una conversación con el chat GPT, toda esa información la guarda en esa conversación, y cuanto más vas añadiendo a la conversación, más va aprendiendo del feedback que le vas dando, y bueno, todo eso al final es conocimiento que te va a beneficiar cuando le pidas otras búsquedas, ¿no? Pues bien. Pues nada, pues vamos ahora a pasar a esas tres partes del momento en el que nos puede ayudar el ChatGPT en la preparación, en la implementación, trabajándolo con nuestros alumnos en el aula y en la evaluación de las producciones de los alumnos. Empezamos con la preparación, ¿no? Vale. Venga. Vale. Pues ahora ninguno de los tres habla. Sí, intenta. Vale. Pues es algo tan fácil como pedirle, ¿no?, que le podemos pedir que nos planifique un curso, ¿vale? O algo más concreto, ¿no?, una unidad de clase, un plan de clase, materiales para ese plan de clase o actividades específicas, ¿no?, para desarrollar, como por ejemplo, ¿no?, en este caso, que le pedimos que planifique un curso de 30 horas de español como lengua extranjera para hostelería, y le indicamos los destinatarios, ¿no?, el nivel de los alumnos. Y sí que es verdad que esto es lo que nos produce, ¿no?, los objetivos, contenidos, metodología, evaluación, ¿no?, que es lo que, bueno, cuando nos hacen algún encargo, ¿no?, para que preparemos un curso, esto es lo que primero pensamos, ¿no? Es verdad que luego se puede, como decíamos, dialogando con el chat, se puede desarrollar y se puede ir especificando tanto como queremos. Lo que es importante es eso, pedirle especificaciones, ¿no? Hemos de focalizar, ¿no?, focalizar bien qué es lo que queremos en relación al plan de clase, con los contenidos y la metodología que nosotros creamos seguir. También es importante bueno, saberle pedir que nos generen materiales y que genere posibles actividades. Sí, vamos a ver ahora un ejemplo de un plan de clase. Dice a Alice, no sé si le pronuncio bien el nombre, que no sabemos de quién es el texto. No, chat genera cada vez que le preguntas un texto a partir
de las instrucciones que le das. Entonces no es un copiar y pegar, como hacíamos, ¿no?, cuando empezó Internet, que todos lo hemos hecho, o bueno, yo he hecho muchas cosas, sino que en realidad lo que te hace es, a partir, ¿no?, de la información que le han depositado, genera nueva. Entonces, por eso es tan complicado, en realidad, no copia y pega, sino que genera información. Lo que pasa es que ahí estamos nosotros para ver la calidad de la información y con qué nos quedamos de todo eso. Bueno, pues, por ejemplo, si le pedimos que prepare un plan de clase, especificamos el tiempo, especificamos el tema, ¿no?, que queremos, y el día del libro, que esto es lo que preparó, ¿no?, Manoli, como fue hace poco. Entonces, además, indicamos el nivel de los estudiantes y el extra, importante. Queremos actividades lúdicas, modismos, algo que se aparte un poco de lo ya visto. Pues venga, Manoli. Vale, lo bueno que tiene el chat es eso, ¿no? Bueno, que tú le puedes pedir muy en detalle, muy concretamente lo que quieres de un día para otro. Bueno, te digo, sobre la marcha. A ver, esto es arriesgado, lo puede hacer un profesor con mucha experiencia, que sepa lo que hace, ¿no? Pero también es cierto que cuando estás en clase y ves que pues, un alumno, un estudiante necesita ayuda con un texto que a lo mejor es muy difícil, necesita que le rebajes la dificultad, esta herramienta es ideal porque te genera textos en paralelo sobre la misma temática y que puedes dar pues para que puedan trabajar todos los estudiantes a su ritmo, con un material adaptado a sus necesidades, ¿no? Este en concreto lo elaboré para el día del libro y bueno, pues quería trabajarlo de una manera diferente con mi sello personal. Entonces fue lo que le pedí. Fijaos, te detalla la introducción, todo el timing, ¿no? Las tareas de lectura, las actividades de lectura, las conversaciones, un juego también te mete, escritura, cierre y luego siempre te suele dar pues a lo mejor una idea de evaluación, de cómo cerrar la sesión con una mini actividad de evaluación y el listado de modismos que le pedí, ¿vale? Bueno, tenéis ahí todo un poco en bruto, muy esquemático, pero es lo que al principio te da, ¿no? Te da todo eso en bruto para que tú ya vayas puliendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo digo, vale, gracias, me gusta la idea de la presentación, pero no tengo ni idea. Vale, pues me la puedes crear tú. Entonces, voy otra vez a mis 5 pasos de prompting y le digo, proporciona la estructura principal de la presentación que me has dicho a modo de esquema sobre el día del libro para un grupo de estudiantes, como bien te he dicho, de C1, e incluye ideas de presentación dinámicas, ¿no? Que no sea la típica presentación de pasar el PowerPoint, ¿vale? Pues con eso, ¿qué tenemos? Ahí lo veis, ¿no? Te da para cada slide, muy brevemente, el contenido que tú luego puedes volver a elaborar en detalle con el chat, ¿no? En la 1, pues introduce, ¿no?, en qué consiste el día del libro, cómo se celebra en todo el mundo. Vale, pues esta idea me gusta, la voy a elaborar más en detalle, voy a seguir dialogando con el chat para que me genere contenido, ¿vale?, al respecto. ¿Veis ahí? Pues que te va haciendo, tú puedes decidir, ¿no?, con qué te quedas o qué es lo que vas a suprimir, ¿vale? Puedes crear un breve texto introductorio sobre la importancia del Día del Libro en la cultura hispana. Vale, a ver qué nos dice. Ahí tenemos el texto, ¿vale? Es muy importante que lo leamos en detalle, que veamos el nivel, que contrastemos si ciertamente ese nivel C1 que le habíamos pedido, el texto se corresponde o se queda muy por encima, muy por debajo del nivel, no ya solo de C1, sino de nuestros estudiantes, ¿no? Si va a ser algo comprensible, el input comprensible +1, ¿no?, a lo que se suele aspirar, o bueno, pues si es muy difícil o por el contrario es súper fácil, ¿no? Bueno, ahí tenéis el texto que genera, pero a partir de aquí, ¿qué le digo? Si pasamos. Puedes crear 2 textos, ¿vale? Uno como si fueras Miguel Cervantes, dando tu opinión sobre la importancia de la literatura, y otro como si fueras Shakespeare, hablando del impacto de tu obra en la actualidad. Porque el anterior no me ha convencido, es súper aburrido y yo quiero llevar a mi clase el día del libro algo un poco más
divertido. Y lo bueno que ofrece ChatGPT es que asume tantos roles como tú les digas, ¿vale? Pues este texto que me has hecho, ahora quiero que me lo rehagas como si fueras, pues, Miguel de Cervantes. O quiero que me escribas como si fueras el rol que se os ocurra, ¿no? O que transforme ese texto en un ejercicio de rellenar huecos. En ese caso le tenemos que decir en los huecos qué tipo de huecos queremos que deje, especificárselo muy claramente. O si lo puede hacer más largo, más simple, más complejo. Si puede escribir el mismo texto en otro idioma, imaginaos que queréis llevar el mismo texto, pero en la lengua madre, de la lengua materna de los estudiantes, ¿vale? Porque trabajáis también con la lengua materna o porque tenemos una clase multicultural y hay un montón de idiomas y, bueno, pues a veces, imagínate, ¿no? Ahora con los refugiados o con cualquier historia, tiene muy poquito nivel de español, pues yo voy a escribir el mismo libro y se lo voy a dar en su lengua materna para que lo entiendan, ¿no? O puedes crear preguntas tipo quiz y yo genero con eso un Quizzes, o genero un Kahoot o lo que sea. Y también te propone ideas de juegos. Y en este caso me propuso el juego del Día Internacional del Libro. Yo creo que sabe que soy muy jugona y siempre, en todo lo que le pido, me mete un componente lúdico. Y en este caso fue el juego este de mesa, ¿no? Y te genera las preguntas, las ideas de cartas, y está genial, porque todo lo que haríais a lo mejor en una semana, ¿no? Te lo genera en cuestión de segundos. Pero como digo, siempre con la mirada crítica puesta en todo lo que hace, porque ahora veremos algunos gazapos. También dije, bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor puedo arrancar haciendo unas adivinanzas, las pongo por el aula, ¿no? Las adivinanzas que se muevan un poco para iniciar así la actividad. Bueno, pues me las dio también. Puedes sugerir preguntas, ejemplos de expresiones, la tabla con modismos. Hace también, diseña tablas con las columnas que tú le digas. Diséñame la tabla en español, en X, en inglés y con ejemplos de uso. También te lo hace. Ahí tenéis los ejemplos de adivinanzas, ¿vale? Con las respuestas, se les pide, si también te las da. Cuidado, hay que también mirar muy bien las respuestas porque a veces se le va un poco la pinza y te puede soltar lo que sea, le tienes que corregir, ¿vale? Tienes que decir, no, te has equivocado en X respuesta, para que aprendan, ¿vale? Ideas también para hablar sobre el tema. ¿Veis ahí? Ideas de expresiones, ¿vale? Pues yo quiero que debatan sobre estas preguntas del día del libro, pero tienen muy poquito nivel, entonces les voy a proyectar estas expresiones para que, bueno, pues sientan que tienen algo con lo que trabajar, ¿vale? Vale. También, texto como modelo. Si quieres, Vicenta. Vale, pues en este caso volvemos a la idea del blog, ¿vale? Que hemos comentado, hemos presentado antes, ¿no? Que podemos pedirle que lo haga con los verbos en pasado y podemos ir viendo qué sucede a medida que avanzamos, ¿vale? Una vez tenemos el texto, le podemos pedir que lo transforme en un ejercicio de rellenar huecos, ¿vale? Que se omitan los verbos del pasado, que aparezcan entre paréntesis el verbo omitido y los que ya lo habéis probado, lo que es brutal es la velocidad a la que lo hace, ¿vale? Nosotros no somos tan rápidos escribiendo, pero sí que es verdad lo que decíamos, ¿no? Esa actitud crítica ante lo que hace es muy rápido, pero a veces mete la pata. Es una metedura de pata que no es muy grave, ¿no? Que un verbo que está en futuro, pues bueno, también lo pone para que los alumnos lo transformen en la forma del pasado correspondiente, que también podemos plantearnos si estas actividades nos gustan o no nos gustan, no son necesarias, pero es un ejemplo de actividad y un ejemplo de un posible error. Más problemas que nos puede dar. El problema de las fuentes de las que se nutre, como ha dicho antes él mismo. Yo es verdad que veo que mis alumnos hablan de pretérito perfecto simple, ¿no? Entonces le dije, pues yo también voy a usar el pretérito perfecto simple en lugar del pretérito indefinido como solemos hablar en las clases de él. Pues ahí se hizo un poco de lío, ¿vale? Porque en lugar de utilizar el pretérito perfecto simple, utilizaba el pretérito perfecto compuesto. Vale, pues seguimos dialogando con la máquina, detectas el error y le dices, oye, te has equivocado. Bueno, pues entonces es verdad que rectifica, ¿no? Y muy bien. Pues entonces
ya nos lo pone con las formas del pasado y entonces dices, vale, pues ya está. Si nosotros nos damos cuenta, él trabaja y lo hace bien. Ahora, sigue teniendo un poco de lío con la terminología o cómo se llaman esos tiempos verbales. Por eso que hay que leerlo todo lo que te da. Pero también es verdad que podemos no pedirle a partir de ahí, no dices, vale, ya nos hemos aclarado, ya le he dicho lo que, o ya hemos llegado a determinar, ¿no?, que es el tiempo con el que queremos trabajar, pues vale, dame unas instrucciones para llevar esto al aula. Y estas son las instrucciones que nos da. También podemos pedirle tablas, ¿no? Como nos decía Manoli, parece una tontería, pero la disposición de la información en la pantalla, en el papel, también a veces nos ayuda. Entonces, bueno, si uno quiere pedirle que dé explicaciones, pues nos las puede dar. ¿Sí? Es verdad que nosotros cuando hablamos de las formas del pasado no hablaríamos de todas, quizás, esas que él presenta. No, podéis continuar, pero bueno, a partir de ahí nosotros vamos trabajando y puliendo. Pero hay más ideas, ¿verdad, Manoli? No, el volumen, Manoli, el micro. Sí, que como decía que yo me he hecho un poco adicta y como lo capen, ¿no?, aquí en España, yo no sé qué voy a tener que hacer. El caso es que muchas veces, bueno, imaginaos, yo soy mamá de un bebé, entonces el tiempo lo tengo justo. Entonces muchas veces lo que hago es coger y directamente sobre la marcha le voy pidiendo cosas al chat, ¿no? Pues explicaciones de algún concepto, o le pido, por ejemplo, bueno, como veis, te da los planes de clase, el diseño, el esquema básico, con los objetivos, temporalización, descripción de las actividades. Como decía Vicenta, le podéis decir qué enfoque queréis que tenga vuestro plan de clase, también se lo especificáis, ¿vale? En cuanto a los recursos específicos, bueno, desde preguntas para el tipo quiz, para meter en un Kahoot, flashcards también, textos con preguntas de respuesta múltiple, textos con huecos. Una cosa que me gusta mucho es el narrow reading, que es textos sobre el mismo tema, como os comentaba antes, abordados desde diferentes puntos de vista o con diferentes niveles de dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que asistir a estudiantes que van más lentos o que van muy bien y requiere pues, que estés trabajando sobre el mismo tema, pero por un grado de dificultad diferente, ¿no? Eso también te lo genera. Textos de muestra, que los estudiantes analicen de manera crítica, pues por ejemplo, si van a trabajar el formato del ensayo, que luego veremos más en detalle, pues les das modelos de ensayos para que lo vayan analizando, qué elementos hay que introducir, qué tono hay que emplear, etc. Contenido para las presentaciones, lo utilizo mucho. Le digo a mis estudiantes que utilicen el ChatGPT para preparar una presentación que después harán ellos y les doy el prompt que quiero que metan a cada uno para que elaboren sus presentaciones. Checklist, también un montón, para que les guíe en el proceso de escritura, que también lo veremos. Lluvia de ideas, propuestas que yo le pido al chat, ¿no? Pues para juegos, trabajo con niños, muchas veces te quedas sin ideas. Bueno, pues imagínate, le digo, chat, eres un niño de 5 años, ¿a qué te gustaría jugar? ¿No? Se lo pregunto, me da ideas que pues muchas veces no caes porque tu cerebro de adulto no piensa igual. De dinámicas, de tareas y proyectos, un montón también, que a veces nos quedamos sin ideas. Roleplays, te los desarrolla, te los redacta y que simplemente se llevan al aula una vez que han pasado por tu filtro y los entregas. Adivinanzas, como veíamos, poemas, historias, texto, un texto también te lo transforma en emoji. Por ejemplo, escríbeme en emojis las siguientes preguntas, las siguientes películas, ¿vale? Que las va a llevar a clase para hacer un juego. También te hace emojis. Ejemplos para ilustrar conceptos abstractos. Yo lo que hago mucho, por ejemplo, es, ayer, por ejemplo, trabajábamos los verbos irregulares en pasado en inglés, pues unos estudiantes con el chat hicieron un rap, otros hicieron un poema. Entonces tienen que ver las diferentes creaciones que han hecho, las comparan. Y bueno, pues después ese rap se queda, porque es mucho más pegadizo que aprenderse los verbos en una lista, que eso no tiene tampoco mucho sentido.
Instrucción, para la instrucción diferenciada, hablábamos antes, ¿no? Los textos en paralelo, en 2 lenguas, en 3, textos con diferentes grados de dificultad. Luego también podemos nosotros decidir qué textos creamos, historias, podemos inventarnos las historias que queramos, tablas de vocabulario, ejemplos de uso. Bueno, vosotros ponéis el límite, ¿no? A todo lo que puede generar la bestia. Vale, pues hemos hablado, ¿no?, de cómo nos puede ayudar a preparar planes de clase, hemos visto algunos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo nos puede ayudar en la implementación, ¿no? Cómo llevamos el material al aula. Para ello lo vamos a ejemplificar con un proceso de escritura, en concreto con una reseña. ¿Vale? También pondremos algún ejemplo, ¿no?, de preparación de examen, cuadernos, muchas más. Pero lo que nos vamos a centrar en el proceso de escritura. Entonces, ¿por qué nos puede ayudar para que nosotros llevemos esto al aula? No tenemos que buscar modelos, nos los prepara, también la estructura ayuda a la comprensión, también aporta ideas para el contenido, ayuda en la corrección, aporta ideas para seguir practicando, pero es verdad que a nosotros como profesores, ¿vale?, tenemos que revisar la veracidad de la información que nos ofrece y si hubiera algún sesgo, ¿no?, de tipo pues, sexista, inclusión. Entonces, el ejemplo que nosotros hemos buscado es una de estas novelas que durante muchos años se ha recomendado a los alumnos de español como lengua extranjera para leer y para trabajar en el aula, que es Sin noticias de Gurb, de Mendoza, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que queremos, no olvidemos que el objetivo es ayudar a los alumnos a que sepan pedir información para crear la reseña, pues vamos a ver, siguiendo las pautas que nos ha dado antes Manoli, cómo se lo podemos pedir, ¿vale? Pues ven, pues tal cual, soy alumna de español, tengo que escribir una reseña, ¿no?, Sin noticias de Gurb, de Mendoza, 150 palabras, y mi nivel es el B1. Va bien acotar y poner el nivel, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues dices, no está mal, ¿no? Nos da la reseña en las palabras que le hemos dicho, pero si empezamos a leerla, no podemos darnos cuenta de que hay algunas palabras que pueden ser desconocidas, ¿no?, para el alumno. Por ejemplo, en este caso sería, para un B1 es difícil por poco frecuentes, ¿no?, que el alumno sepa lo que es hilarante, rastro, estrafalario en ese contexto. Pero si continuamos, lo bueno que hace es que también podemos trabajar en el aula con nuestros alumnos, ¿no?, pues cómo el chat puede facilitar la comprensión, ¿vale? Puedes definirlas, pero además en ese contexto. Podemos buscar las definiciones de esas palabras, pero lo que queremos es, en el contexto en el que estamos, ¿vale?, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede ayudar a definirlas, ¿vale? Pero es que puede... Vicenta, lo que quiero decir es que esto lo trabajamos con los alumnos, no solo con nosotros para nosotros, sino que le ayudamos a que ellos busquen las palabras. Nosotros hemos buscado estas como un ejemplo, pero serían los alumnos los que buscarían las palabras, y lo que hace es que individualiza a la asistencia de esa comprensión de ese texto, ¿no?, en el aula. Sí, muchas veces nosotros, gracias, Jean Tomás, por el apunte, muchas veces, como en este caso, ¿no?, para mí eran esas 3 las palabras, ¿no?, pero sí que es verdad que para el alumno pueden ser otras, entonces este era un ejemplo, ¿no?, de cómo yo puedo pedirle que las palabras que son difíciles para mí me las defina, pero de forma contextualizada, que es lo que a veces no puede darme un diccionario. También puedo pedirle al chat, y lo que es importante, puedo trabajar en el aula para que el alumno sepa cómo pedir ayuda al chat si nosotros le pedimos una reseña y queremos que es lo que hacemos todos, llamamos modelos al aula, ¿no? Pues le pedimos que nos hable un poco de la estructura de esa reseña, ¿no? Entonces lo que le pedimos es que, bueno, lo he estructurado en 4 párrafos. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la idea clave de cada uno de esos párrafos? Entonces él nos da, ¿no?, la estructura que ha seguido para poder escribir esa reseña. Pero podemos continuar, como decíamos antes, dialogando con el
con el chat y podemos pedirle a los alumnos, y esto es lo que es importante, que los alumnos pueden salir del chat y ir a otras fuentes a buscar información, ¿vale? Si realmente es bueno, tan buena la novela, ¿qué es lo que uno se pregunta? Pues ¿cuántas ediciones llevará? O cómo es posible que explique la vida, ¿no?, de una ciudad a través de un extraterrestre. ¿O hay alguna anécdota que valga la pena resaltar? Por eso que lo que queremos es que el alumno empiece también a formularse preguntas en el aula. No solo que, como se suele hacer, este es el modelo de texto que te doy, lo analizamos juntas, ¿no?, y juntos vamos a ver cuál es la estructura del texto. Bueno, podemos dar un poco, podemos empoderar al alumno. Podemos seguir preguntándoles, ¿no? Intentar incorporar algo más de creatividad, ayudar al alumno o provocar al alumno para que se genere más preguntas, ¿no?, y que pueda comparar las versiones que va generándole el chat. En nuestro caso, lo que le pedimos es que nos cuente una anécdota que suceda en la novela. Bueno, la primera que nos dio fue sobre Madonna, otra sobre Cruyff, pero nosotros hemos leído la novela y nos hacía mucha gracia la de Marta Sánchez. Entonces, él nos da la anécdota de Marta Sánchez y dijimos, uy, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y entonces nuestra pregunta, nuestra curiosidad era, ¿vale? Si un alumno le pide la anécdota, luego, ¿cómo la puede el alumno incorporar en el texto? Pues se lo pedimos, ¿no?, que en el texto que había escrito antes, que incorporara esa anécdota. Entonces, a partir de aquí, lo que vemos que es muy interesante para poder trabajar en el aula, son los mecanismos discursivos y cohesivos con los que se introduce información nueva en un texto. Creemos que es algo que si nosotros trabajamos esto en el aula con nuestros alumnos, si los empujamos a que se formulen preguntas sobre cómo funciona la herramienta y sobre el potencial que tiene la herramienta para el aprendizaje de lenguas, entonces vemos que no es solo que prepare ejercicios o que prepare textos, sino que podemos trabajar también procesos de escritura con ellos. Sí. Bueno. Sí, con esto podemos ir explotando más, ya salir del texto y hacer una parte más de input, más inductivo, ¿no? Y pedirle con los alumnos que nos diseñe tablas de expresiones, ¿no? O que nos proporcione algunos ejemplos. Y esto ayudará al alumno a entender cómo puede construir o cómo se va construyendo o cómo se ha construido una reseña, ¿no? O pedirle una plantilla para trabajar esa estructura. Hay miles de posibilidades, como ya ha apuntado Manoli al principio, en las que el trabajo en el aula con los alumnos hará que ya no es el producto quizá importante, sino todo el proceso que se sigue para construir ese producto. Ya sabemos que en muchas profesiones se está dejando de construir o en el marketing ya no escriben ni correos, ¿no? Lo escriben el chat. Es decir, pero tenemos que tener ese valor de saber preguntar y saber leer para tener esa visión crítica, tener ese conocimiento para perfilar lo que nos está generando esta herramienta. Y hay miles de ideas, ¿no? Quería apuntar una cosa muy rápidamente, sí, y es que lo que yo he notado en mis estudiantes es que cuando, por ejemplo, estamos trabajando el proceso de escritura y les pido, ¿no?, que abran el libro por la parte de atrás, que es donde vienen las referencias, ¿no?, para las expresiones para escribir un ensayo, un informe, lo que sea, no prestaban tanto atención como prestan ahora cuando trabajan con el chat GPT. ¿Por qué? Porque trabajan a su ritmo. Ellos van aprendiendo lo que le tienen que pedir para incorporar en su texto. Es como que ponen muchísima más curiosidad e interés en lo que están haciendo en el proceso de escritura. Ya sabéis que leer y escribir, sobre todo cuando son adolescentes, les cuesta muchísimo, pero ha sido incorporar el chat y de verdad que el proceso de escritura en mi clase es emocionante.
¿Por qué? Porque les pido que ellos generen las plantillas para escribir el ensayo, les pido que busquen diferentes expresiones dependiendo de la función que quieran meter, y ya os digo, ha cambiado por completo lo que antes era un castigo, que suponía escribir, ahora lo hacen encantados, y es que además comentan, ¿no? Pues, los resultados que ven en el chat. Y me río muchas veces porque ahora lo que hago es poner muchos prompts en las paredes del aula, porque antes a lo mejor poníamos pósters, ¿no?, con expresiones, y ahora les pongo prompts para que trabajen con ChatGPT. Pero lo agradecen, porque es que si no están súper perdidos. Al principio no sabían, sí, les preguntaban tonterías, pero ahora ya veo que miran los prompts, veo que hacen referencia a ellos, saben buscar información y están súper satisfechos. Esa curiosidad que muestran en clase, eso no tiene precio. Pues más ideas, ¿no? Para trabajar con el chat, para implementar, ¿no?, actividades en el aula con nuestros alumnos, ¿no? Pues podría ser, ¿no?, actividades para, bueno, ayudarles a conocer un poco cómo piensa, ¿no?, el chat, lo que decía Manoli, dialogar, jugar con la herramienta, formular preguntas, para ver qué les dicen también, como veíamos, el diario, para el cuaderno, ¿no?, El cuaderno, de gramática, sí. de léxico, que puede ir muy bien. Los blogs, los que lleváis, blogs de aula. Sí, el cuaderno, Vicenta, es que quita mucho trabajo al profesor. Cuando tú ves de qué pie coge a cada estudiante, es decir, en lo que necesita reforzar, en vez de darle tú fichas de varios manuales, lo que le pides, le das los prompts al estudiante y le dices, vale, quiero que saques ejercicios del chat en esta línea o sobre este punto de gramática en concreto. Y con la opción de copiar y pegar se va generando su propio cuaderno en Word, que a ti, al profesor, te va mostrando, ¿no? O comparte contigo en un documento compartido. Entonces vas viendo cómo trabaja en todo momento, está supervisado. Como digo, el darle los prompts es súper importante, pero hay el típico estudiante que te dice, yo quiero aprender más vocabulario. Bueno, pues ahora tiene esa oportunidad, ¿no? Pues que aprenda modismos, que aprenda expresiones idiomáticas, y que el chat le va a hacer a confeccionar los ejercicios, que es una pasada. Sí. Y ya en la última sección vamos a hablar esa parte de evaluación, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar en ese, sobre todo en esa parte de corrección que muchas veces es una tarea ardua y que a lo mejor nos puede ayudar en ese proceso, ¿no? Yo creo que hay que lanzarse y probarlo, también para la corrección de tareas de producción escrita de los alumnos, o lo que decíamos antes, el tiempo que nos puede ahorrar para la elaboración de rúbricas. Y luego Manuela nos explicará más su experiencia con exámenes, con cuestionarios. Pero podemos ver un ejemplo de una rúbrica, ¿vale? La rúbrica estaba en relación con el blog, ¿no?, que habíamos propuesto antes, ¿no?, que se escribiera, y tras darnos la idea para poder, la información sobre cómo escribiría la entrada del blog, simplemente decirle, vale, ¿puedes crear una rúbrica en forma de tabla para facilitar la corrección entre ellos? Pues sí, te la genera. Te la genera, y luego depende de ti, no, pues los puntos, si son esos, no son esos. Si quieres que realmente la utilicen entre ellos o no, hasta qué punto no los vas a corresponsabilizar o no de la tarea de revisión de textos, pero ya que muchas veces lo hacemos, pues que sepamos que puede generar herramientas de ese tipo. Es decir, Vicenta, que nos da el primer paso, ¿no? Después ya podemos nosotros perfilar o terminar de perfilar si la rúbrica es la que nos interesa, o focalizar en algunos aspectos u otros, ¿no? Sí, y los errores que puede tener a veces la rúbrica pueden ser los mismos que tenemos nosotros cuando elaboramos o diseñamos este tipo de herramientas para revisar, pero la cantidad de tiempo que nos ahorra es que es increíble. Y también quería mostraros un ejemplo de corrección. Esto le agradezco a un estudiante, bueno, las prácticas, ¿no? Esto es de una alumna del máster de L que propuso a sus alumnos que dijeran de dónde eran, y que
bueno, qué había interesante en su ciudad, ¿vale? Sí, los estudiantes escriben el texto y entonces el texto es el que hay debajo de la foto. Que sepáis que esta alumna llevaba una semana, llevaban una semana de clase. Entonces el texto, pues es verdad, tiene las limitaciones que tiene un texto de A1 principiante. Entonces, bueno, le dimos las instrucciones de lo que queríamos que hiciera y esto es el texto corregido y, bueno, las indicaciones que nos da un segundo, vuelve atrás un segundo solo, ¿no? Entonces los errores vivo en Finlandia debería ser vivo en, ¿no? Que también nos puede ayudar si queremos ahorrarnos tiempo en corregir textos de los alumnos. Ahora me vuelve a tocar ser un poco polimalo, ¿no? También es verdad que le dije, bueno, pues oye, si esto lo has hecho también, puedes darme algunos ejercicios, ¿no? Para Nora, porque también es verdad que no todos los alumnos avanzan al mismo ritmo. Entonces a veces tenemos que hacer ejercicios específicos para unos y para otros. Y bueno, empezó muy bien, ¿no? Pero después el segundo ejercicio era, está al norte o está al sur, dices, pero él ha dicho el adverbio en el lugar, ¿no? Adecuado. Total, que como podéis ver, empecé a hablar con el chat, ¿no? Y entonces, bueno, preguntarle, pues eso, qué estaba pasando. Y entonces sí que es verdad que él se da cuenta cuando le dices, ¿no? Primero no, pero luego al final ya se da cuenta de que se ha equivocado, ¿no? Y pues rectifica. Pero lo que yo vuelvo a insistir en lo mismo, es que si le das una lista o le das un texto, te lo corrige y te propone ejercicios específicos para ese alumno. Que tú tengas que modificarlos, sí, que tengas que revisarlos, pero bueno, algo tenemos que hacer todavía. Vale, y ahora Manoli, te toca a ti. Vale, por otra parte, también hemos probado a ver si corrige redacciones para el DELE. Yo imparto clases también de inglés como lengua extranjera, como español como lengua extranjera, y bueno, imagínate corregir todas las redacciones de los estudiantes. Bueno, pues resulta que el chat es algo que sabe hacer muy bien. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo quería comprobar antes de corregir con el ChatGPT las redacciones de mis estudiantes, quería coger redacciones que podéis ver en el PDF del DELE, un modelo de A2 que veis ahí, ¿vale? Una redacción, modelo que viene en el documento oficial, y quería ver si había correlación entre la evaluación que hacía el chat y la evaluación que proponían los correctores oficiales del DELE para esa misma redacción. Bueno, fijaos, esto fue lo que yo le metí el texto de la redacción y le dije que me lo corrigiese en función de los parámetros, ¿no? Según los criterios del DELE A2, ¿vale? Para la tarea 2, ¿vale? Y este fue el resultado, ¿no? Te dice, banda 2, te evalúa la coherencia, te mide la coherencia, la corrección, el alcance y te da también una nota global. ¿Vale? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que, fijaos los comentarios de los calificadores, también hay una banda 2. Y la evaluación es mucho menos exhaustiva, ¿vale? Pero sí que se relacionan, ¿vale? Vienen a decir lo mismo, pero como si os dais cuenta, los comentarios del chat GPT son mucho más exhaustivos, pero vienen a decir lo mismo, ¿vale? Entonces, imaginaos la de tiempo que os puede ahorrar eso. Pedirle a los estudiantes que hagan las redacciones, que os las envíen por correo y vosotros directamente, como digo, siempre metiéndole el input de manera correcta, pues que os las corrija y os proponga incluso mejoras, os proponga una actividad de refuerzo para ese estudiante basándoos en lo que ha fallado, ¿vale? Pues eso sí que es educación personalizada, ¿no? Enseñanza personalizada. Vale, también nos hace cuestionarios, ¿no? Preguntas de respuesta múltiple, preguntas abiertas, lo que queramos para los exámenes, para meter luego en un quizzes, para meter luego en un Kahoot, simplemente para imprimir y dar, ¿no? Pues ahí veis. Lo que sí, veis que está diciendo Vicenta, ya lo marca, que hay que mirarlo con ojo avisor, ojo crítico en todo momento, porque hay bazardos, mete la pata, ¿vale? ¿Por qué? Porque está aprendiendo también, ¿no? Está en pañales, hay que enseñarle, Vicenta. Bueno, pues ahí vemos que
Antes teníamos algún ejemplo relacionado con, bueno, cada uno tiene sus obsesiones, con Seriestar. De aquí volvemos a tener más ejemplos de problemas con Seriestar. Por eso que es verdad que compensa para el profesor que tiene conocimientos de la materia, compensa los errores que pueda cometer con la velocidad, por la velocidad con lo que lo hace, porque es verdad que lo genera en segundos. Entonces luego a nosotros no nos cuesta nada descartar las preguntas que admiten una doble respuesta. Sí, no hace cuestionarios, exámenes como un profesor experto, pero atención, es cuestión de tiempo. Simplemente es cuestión de tiempo. Vale, más ideas, Manoli. Bueno, pues me encanta cuando le pido que adquiera, ¿no?, la personalidad o que actúe de, ¿no? Y bueno, pues le puedes pedir que te proporcione explicaciones, que te defina algo como si fuera no sé quién, ¿no? Es como revivir o traer al famoso a clase, eso es súper emocionante. Además que yo tengo la opción de audio, o sea, yo le he metido al ChatGPT la opción de hablar con él. Eso es simplemente una extensión en Chrome. Entonces hablamos por voz y te responde también con voz. Es todavía un poquito forzado, pero a los chicos, a los niños, por ejemplo, les hace mucha gracia, ¿no? Si traes al invitado. A ver, un segundito que voy rápidamente. Vale, se le puede pedir que elabore explicaciones, definiciones desde diferentes puntos de vista. Hemos visto que te corrige las tareas, que corrige también las redacciones y las rúbricas, que eso es alucinante el tiempo que nos ahorra, ¿vale? Bueno, pues llegamos a las conclusiones, ¿vale? Aunque no es el final, porque tenemos muchas conclusiones. Entonces, creemos que como el chat como asistente hemos de tener muy claro que puede hacer muchas cosas por nosotros, ¿no? Nos puede diseñar programas, elaborar planes de clase, diseñar tareas, casi todo lo que se nos pueda ocurrir si lo sabemos pedir. Y también puede hacer muchas cosas para nosotros, ¿vale? Nos da ideas, nos ayuda con las explicaciones, crea textos para temas concretos y nos proporciona contextos, ideas para actividades de simulación individuales, grupales, adaptadas a alumnos de diferente ritmo o con alguna disfuncionalidad. Esto es importante. Los que trabajamos con adultos quizá no lo notemos tanto, pero los que estéis en secundaria, que los grupos son muchas veces más heterogéneos, vale la pena que probéis también de pedirle cosas más específicas. Pero vale, al fin, vale. Pero se requiere bueno, conocer bien la herramienta. Como nos decía Manoli al principio, esas prompts o indicaciones o instrucciones no han de ser claras. Hemos de saber nosotros muy bien qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de enseñanza, qué enfoque didáctico seguimos, qué tipología de actividades, ¿no? De qué tiempo disponemos, cuántas sesiones para poderlo programar bien. Tenemos que tener también muy claro para quién es el destinatario, nivel, edad, contexto de trabajo. Es importante poseer una buena competencia docente. Y aquí hemos discutido mucho, Manoli, Joan Tomás y yo, y es verdad que creemos que por el momento, ¿no? De momento, el profesor inexperto, el profesor, bueno, no inexperto, quizás siempre pensamos que el profesor que está empezando no ha desarrollado su competencia docente tanto como nos gustaría a todos. Entonces, si no se posee una buena competencia docente, es difícil, a alguien le suena todo. Bueno, si no se posee una buena competencia docente, es difícil que podamos hacer una lectura crítica del material. Entonces, es muy importante, ¿no?, el conocimiento del contexto en el que nosotros estamos trabajando. También hemos de ser expertos en la materia, qué es lo que sé sobre comunicación, sobre el código, la lengua en la que estemos trabajando, las destrezas, cuestiones de adquisición, de tratamiento del error. Si no, no sabremos detectar los posibles problemas del chat. Pero es que además de poseer una buena competencia docente, también hemos de saber organizar situaciones de aprendizaje. Esa competencia que menciona el Instituto Cervantes es importante. Hemos de encontrar la coherencia entre lo que yo le pido al chat y el enfoque que realmente creo seguir o sigo en clase.
Luego, para que no decaiga el ritmo de nuestras clases, hemos de pedirle ideas alternativas, variadas, creativas, lúdicas. Y luego también también le podemos pedir, ¿no?, qué tipos de agrupamientos son mejores con esos alumnos. Y también, que es muy importante, a nosotros nos surgen dudas mientras utilizamos la herramienta. Entonces nosotros nos planteamos cómo revisar el producto que me da la herramienta, ¿no? Cómo revisar si la información es sesgada, si es veraz, si está contrastada. Pero los profesores competentes creemos, o por lo menos sabemos, dónde acudir si tenemos problemas, ¿no? Las cuestiones éticas a veces, pero ¿y los alumnos? Y esto es muy importante. Hemos de trabajar en el aula, hemos de trabajarlo, que es lo que ese pensamiento crítico, ¿no? Cómo nosotros tenemos que guiar a los alumnos para, como tantas veces nos ha dicho Encarna Atienza, para que los alumnos se generen preguntas. Nosotros no tenemos que decirles cómo utilizar, porque si no volveríamos a lo mismo. Yo te doy un modelo y tú lo sigues, pero sí que hemos de intentar inculcar la duda sistemática, que duden de todo lo que la herramienta les proporciona. Bueno, ya sabemos mucho también del ChatGPT. Un documento de la UNESCO que ya ha sido traducido al castellano nos dice que sí, que es verdad. No nos engañemos. Hay sesgo cognitivo en función de las fuentes de las que se nutre, y el tratamiento del género y la diversidad es lo mismo, sigue el de las fuentes de las que se ha alimentado. Por eso que no vamos a saber algo nuevo, ¿no?, sino que esto, y por eso nosotros, a pesar del miedo, como decíais algunas al principio, ¿no?, que podamos tener, la incertidumbre, seguimos siendo necesarios. Y bueno, terminamos, yo creo, ya con esta infografía a modo de resumen, ¿no?, de todas las opciones que tenemos a nuestro alcance como profes y que permite el ChatGPT. Veis ahí a modo de, como digo, de resumen, desde diseñar cursos, planes de clase, recursos, para instrucción diferenciada, ideas para tareas, proyectos, redacción de textos, corrección de los mismos, asistente personal, crear las rúbricas, bueno, 1001 ideas, ¿no? Y bueno, yo creo que... Y aquí tenéis las referencias, algunas referencias interesantes y de algunas presentaciones anteriores que se han hecho, y muchas gracias. Lo siento por el retraso del inicio, pero creo que hemos cumplido más o menos el tiempo que teníamos establecido. Un poquito nos hemos pasado, pero es que sí, Begoña, estamos ahí en el tiempo. No, yo creo que, bueno, muchísimas gracias, creo que ha sido interesantísimo, creo que ha despertado mucha motivación, como decía Manuela, no solo a los estudiantes, sino a los profesores, y creo que ha sido muy útil y hemos descubierto cosas increíbles, ¿no? En el chat aparecía cuando ha salido lo de las correcciones del DELE, por ejemplo, ¿no?, que era como, uff, esto es alucinante, impresiona, o las correcciones de los textos. Yo tengo algunas preguntas que he ido recogiendo, si os parece os las paso, pero podréis preguntar aquí ahora en directo, y también incluso podéis preguntar, creo que con el micro, si os apetece más. Recojo algunas, dejo una para el final, pero una de ellas es, esta es para Manoli sobre todo. Tú hablabas, Alicia preguntaba que, no, creo que no era, que Manuela, que claro, tú pones los prompts y ella dice que, claro, en algunas escuelas los alumnos no pueden tener móvil o no pueden tener un acceso para cada uno a un ordenador. Si hay preguntaba si hay alguna forma de hacer como un equipo dentro de la plataforma, y qué edad tenían tus estudiantes o tienen. Vale, yo tengo desde infantil hasta adultos, todos los niveles y todas las edades. Sí que es cierto que hay limitaciones de recursos y muchas veces por normativas del centro no puedes utilizar tabletas o móviles. Entonces lo que yo hago es, con mi cuenta, con mi chat, lo proyecto, ¿no? Entonces
Lo que vamos haciendo es, cogemos los prompts, venga chicos, pues vamos a hacer ahora la plantilla, ¿no? Para elaborar el ensayo. Vamos a meter el prompt, metemos el prompt y vemos lo que nos sugiere. A partir de ahí hay una conversación con ellos, qué meterían, qué quitarían, si les parece correcto, vale. Y ellos en su papel van copiando lo que consideran, ¿no? Después de la conversación, que se quieren quedar, se quieren llevar para su ensayo. Después, vale, la tabla, ¿no? Que decíamos con las diferentes expresiones según la función que quieran escribir en el ensayo. Por lo mismo, se quedan con las expresiones que ellos quieren, ¿vale? O sea que cuando no tienen acceso a una tableta o un móvil, se puede hacer así de manera guiada, de forma grupal, ¿vale? Cuando trabajas con adolescentes o adultos que sí que tienen acceso al móvil, lo que hay que tener en cuenta es tener visualmente por el aula puestos los prompts, ¿no? Para que ellos son adultos ya funcionales, sepan qué prompt toca dependiendo de la tarea que se les ha propuesto. Pero sí que guiarles en ese input, ¿no? En elaborar ese input para la tarea. Gracias. También César nos preguntaba, pero yo creo que a lo mejor esto con lo que hemos visto del DELE está contestado, preguntaba si produce buenos textos adaptados al marco común de referencia. Vicenta. Cuando le damos las instrucciones al chat, ya le indicamos el nivel. Y entonces es verdad que le puedes indicar el nivel, le puedes indicar el tono, ¿no? Más formal, más coloquial. Puedes también adoptar roles, ¿no? Indicarle, soy una alumna y necesito un texto de estas características, o soy profesora y necesito un texto de no sé qué, o una explicación, y sí que hemos ido mirando y sí que es bastante fiable. La cuestión volvemos a lo mismo, y tenemos que tener en consideración dos cosas. Es esa diapositiva que decíamos de saber pedir y saber leer, ¿no? Tener esa visión crítica. Y es lo que hemos intentado en esta presentación, ¿no? Dar ejemplos de cómo dar esas prompts, de esos 5 pasos que Manuela propuso y que ya genera en esa prompt inicial una cantidad de respuesta importante. Lo tenemos que leer, filtrar, y eso es lo que hemos ido haciendo y creo que hemos intentado demostrarlo durante todo eso, ¿no? Eso no lo podemos olvidar como profesores, pero también los tenemos que ayudar a nuestros alumnos a hacer ese mismo proceso, a saber leer y a saber pedir, y a saber pedir información, ese prompt crafting, esa artesanía de pedir la información que necesito para generar el producto que necesitamos. Y claro, es lo que hablábamos, que habla otro idioma, ¿no? Tenemos que ir conociendo el idioma de la herramienta, de la máquina, y eso es pues a partir del diálogo con ella. Entonces, yo es lo que decía, desde noviembre vengo dialogando con ella y ha sido hace poco que he desarrollado esos 5 pasos del prompt crafting, pero sí que es cierto que acota de manera significativa todas las opciones y que yo creo que son consideraciones que hay que tener muy presentes, ¿no? Como profes, ¿no? El tono, el grupo, ¿no? El público al que va dirigido. La opción esa del inicio, que era la acción, escribe, propone, resume, eso también, ¿no? Vale, tengo alguna pregunta más. Tengo algunas que están relacionadas, que son alguien que dice que tiene, no es una pregunta, dice que tiene más preocupación más por cómo afectará a los jóvenes que cómo utilizarlo los profesores, más que cómo lo vamos a utilizar nosotros, cómo lo utilizan ellos, y qué maneras hay para descubrir si tus estudiantes han escrito el texto en el chat y no lo han escrito con el chat, o lo ha escrito el chat mejor y no lo han escrito los estudiantes. El otro día hablando con unas colegas, una decía, sabremos si lo ha escrito el chat porque no hay ningún error, ¿no? Esto sería la primera pista. Pero Vicenta, era una broma. Pero Vicenta, hay alumnos que piden que el texto y que les salgan 2 o 3 errores, que también te los genera. Es decir, que eso no será la manera,
Yo creo que el mismo miedo, la misma incertidumbre, como hemos comentado en algún momento, que teníamos cuando aparecieron otras herramientas, ¿no? Ahora tenemos que aprender a convivir y ver cómo resolverlas. Estamos viendo, por ejemplo, que ya nadie va a una biblioteca a buscar bibliografía para hacer un trabajo final de máster o hacer una tesis doctoral casi, ¿no? No, pues la gente lo busca en la red. El miedo que había, ¿qué pasará cuando los alumnos solo se nutran de la información que está en la red? Pues esto ya ha llegado. Es verdad que pensamos que todo lo que está en las bibliotecas públicas o en las revistas es de calidad. Pues tampoco. También vemos que hay fraudes en muchas revistas y en muchos libros. Entonces, creo que la clave está en que nosotros hemos de darle la vuelta. Nos costó mucho darle la vuelta cuando, como decía Jan Tomás, cuando llegó la web 2.0, cuando llegó Internet y todo se generalizó. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que los cambios están siendo muy rápidos, en que nosotros hemos estado jugando con el chat, pero si habéis jugado con las herramientas que tienen, y esto Manoli nos lo podrá decir, para la enseñanza del inglés, es brutal, es brutal. Todo lo pueden hacer. Pero creo que, volviendo a la pregunta, ¿no? Sí que hemos de pensar que cuántos textos como ciudadanos del mundo escribimos nosotros los profesores, ¿sí? Y qué hacemos cuando nosotros tenemos que escribir un texto. Nosotros buscamos modelos, buscamos ayuda y los modelos que buscamos, la ayuda que buscamos están en la red. Muchas veces están en la red, nos ayudamos ya del chat también para escribir según qué cosas. Entonces, creo, es mi perspectiva, que en vez de tenerle miedo, prohibirla, ¿por qué no que sea también el asistente de escritura de nuestros alumnos? Antes les dejábamos consultar diccionarios a los alumnos, les dejábamos ir a hacer las tareas a la biblioteca de la escuela y nos parecía bien. Ahora hemos de ver cómo podemos incorporar las nuevas herramientas en nuestras clases, y lo que tenemos que ver es qué es lo que le estamos pidiendo a nuestros alumnos. A lo mejor no es tanto cómo lo hacen, sino también qué tipo de tarea pedimos. Y luego también lo que ahora va a ser más importante para los ciudadanos del futuro es desarrollar ese pensamiento crítico, esa lectura crítica. Esto es lo que creo que debería ser uno de nuestros objetivos, no tanto si copian frases correctas o no correctas, sino la veracidad de la información. Esto es clave, y esto da igual de donde se nutran. Por eso que hemos de crear ciudadanos con un espíritu crítico más desarrollado. Y sí que me gustaría apuntar otra cosa, que un poco a colación de lo que estáis diciendo y retomando las palabras que decía antes de la cara de curiosidad y de emoción en mis alumnos cuando utilizan la herramienta para escribir sus ensayos. Es que como cuando antes hacíamos chuletas, ¿no? Que justo lo que te ponías en la chuleta es lo que mejor te acordabas en el examen. Cuando cogen las palabras o las frases del chat es lo que luego mejor recuerdan, mejor aprenden. Entonces yo creo que es ponerle puertas al campo. No puede ser nuestro enemigo. Hay que aliarnos y convertirlo en nuestro aliado. Y bueno, pues eso, desarrollar esa actitud crítica y esa curiosidad. Recojo para cerrar, porque vamos ahora sí que un poco tarde, recojo un par de cosas. Alguien, al hilo de lo que estáis comentando, ha propuesto en el chat un par de aplicaciones que sí que reconocen si el propio chat lo ha escrito, y también aplicaciones que pueden recoger las citas de lugares. No sé si queréis decir algo. Sí, está muy bien, pero fijaros, si nosotros estamos, como hemos hecho en el ejemplo, es el proceso de escritura con nuestros alumnos en clase, ya trabajándolos con el chat, a mí me da igual que lo utilicen, no tengo que descubrir que si lo han utilizado, es que lo han utilizado. Muchas profesiones en estos momentos la están utilizando para las cuestiones de marketing, periodistas mismos la están utilizando para este tipo de cosas. Por tanto, nosotros les tenemos que ayudar a nuestros alumnos a tener ese conocimiento y ese espíritu crítico, tanto, y vuelvo a insistir, de saber preguntar como de saber analizar con ese espíritu crítico. Por tanto, esa obsesión de van a copiar, si lo han hecho, si tú has trabajado con ellos, como hace Manuela, en clase con ese proceso,
has trabajado, has hecho, es como el cálculo, utilizabas la calculadora para hacer toda la formulación de un problema matemático, pues lo mismo, estás utilizando una herramienta que nos ayuda a producir ese texto y que antes lo teníamos que hacer todos nosotros y ahora tenemos esa herramienta que nos lo facilita. Por tanto, al final será el ChatGPT con nuestras prompts las que ayudarán a ese texto. Sí que hay esa obsesión y ese miedo, pero si cambias la perspectiva de cómo vamos a trabajar con esto, yo creo que quedará también en... Y una cosa, no sé si la herramienta es ChatGPT 0, pero esa sí que la he probado, y metas el texto que metas, una vez te dice, sí, ha sido escrito por inteligencia artificial, y el mismo texto luego dice, ha sido producido por humano, no se aclara. O sea, que a veces la puedes trolear. Entonces, es muy, muy complicado. Tienes que conocer a tus estudiantes, los conoces, sabes lo que son capaces de producir, y cuando traen un texto que no lo han escrito ellos, se lo puede haber escrito el profesor de clases particulares, el gato o el chat. O sea, Pero es que si has visto el proceso, como hemos hecho antes, de ver la estructura, analizar la estructura en clase, ver cómo incorpora nuevo vocabulario, cómo incorpora... Sí. Al final vas creando el texto que quieren. Y aparte, si todos están trabajando diferentes textos, hasta después podemos hacer comparación de esos textos con los mismos alumnos. Y con la rúbrica que nos ha generado, hacer una evaluación entre iguales a partir de esos textos que los hemos construido junto con el ChatGPT. Por tanto, es un cambio de perspectiva del trabajo, como decía Vicenta, ¿no? Tenemos que cambiar esa parte y desarrollar estrategias que no las desarrollábamos antes tanto. Bien, pues para terminar, ahora vemos si hay alguna pregunta más, pero vamos a ir cerrando. Pregunta Karina algo muy técnico. ¿Es mejor pagar la opción premium? O sea, ¿es claramente mejor? Sí, Vicenta dice que sí. ¿Vale? Yo trabajo con la abierta, no pago, porque ya bastante impuestos pago, no la pago. Y me valgo de ella y no funciona mal, quiero decir. Bien. Angélica pregunta si lo recomendáis para traducciones. Sí. Sí, también. Lo que pasa es que, como siempre, y como hemos dicho, después se tendrá que revisar. Es decir, hay todo un proceso de revisión de trabajo, pero los traductores tendrán difícil futuro. Es decir, hay algunas profesiones, y eso es lo que está saliendo en estos momentos, que tendrá que cambiar, no de desaparecer, pero que cambiar su habilidad para trabajar con esta herramienta y con otras que van a aparecer, porque esto acaba de empezar, y ha habido ese boom, pero están apareciendo ya otras herramientas, como hemos visto antes. Aquí no te da referencias, pero hay otras herramientas que sí que te las da, ¿no? El Perplexity. Sí, hay dos concretos que sí que me gustaría, la de Perplexity y la de TUI, que bueno, soy fan número 1 de TUI, la voy a escribir por el chat para todos aquellos que también que dais clases de inglés, porque para inglés funciona, bueno, es alucinante las opciones que da. Entonces van a ir apareciendo ese tipo de herramientas tal como esta. La de TUI he de decir que la he probado para español, y el problema es que no mantiene el español durante mucho tiempo. Exacto. Al rato pasa al inglés, depende de tu nivel de inglés, te puede servir, Si no, pero volvemos a lo mismo. Estamos en ese proceso de alimentación, retroalimentación, y no sabremos si dentro de un mes, 2 meses, TUI, como lo hemos probado Vicenta, funciona ya para español. Ahora funciona muy bien para inglés. Ya sabemos que siempre todas esas herramientas funcionan muy bien para inglés y los otros idiomas van detrás. Pero el concepto es el mismo, saber cómo, como dice Manuela, entender ese idioma con la máquina para que nos sea útil y la información sea veraz. Pues no sé si hay alguna pregunta más, no sé si me he dejado algo colgado. Una de las preguntas era si puede un robot sustituir a un profesor. Hay algo que el chat ya dice, y es que él no tiene emociones. Llega un momento en el que él te lo dice. El que sea empático, afectuoso,
sepa escuchar a los alumnos. El profesor que tenga todos esos valores y características no será sustituido por un robot. El que no las tenga probablemente sí. Sí. A mí me ha hecho pensar a veces en una frase con lo del ordenador, cuando hace tiempo, ¿no? Decía, un ordenador podrá sustituir a un profesor, y alguien decía que si un ordenador podía sustituir a un profesor, a lo mejor merecía ser sustituido. Y yo he pensado que a lo mejor es verdad que el chat, por ejemplo, nos puede ayudar, pero no nos va a poder sustituir si hacemos las cosas bien. Miramos el chat a ver si nos hemos dejado algo en el tintero. Recordad completar el formulario. Y nos piden compartir los enlaces. Yo he dicho que he tomado nota, los compartiré en el mail que envíe con el enlace a la grabación. En principio no tendremos acceso al PowerPoint, solo a la grabación, ese ha sido el acuerdo. Y sí que os enviaremos los enlaces para que podáis un poco completar todos los enlaces que han ido saliendo. Exacto. Nos ha encantado a todos volveros a ver. Yo os agradezco en primer lugar a los tres ponentes. Creo que ha sido, como dicen todas las personas en el chat, ha sido interesantísimo. Nos ha hecho despertar, e incluso en algún caso que también han comentado, ha sido cambiar un poco el chip, ¿no? Oímos muchas cosas negativas, ¿no? Los alumnos copiarán y nosotros no podemos no sé qué vamos a hacer con esto y entonces no podremos controlar, qué van a hacer los jóvenes con ello. Bueno, todo esto, creo que darle la vuelta y verlo desde vuestra perspectiva nos ha ayudado a muchos a verlo de otra forma y a abrirnos otra visión y qué otras posibilidades se pueden hacer. Y así que muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias por toda la introducción y por toda la parte práctica. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, que habéis aguantado el problema técnico de primer momento. Y no sé, ha sido un principio de webinars en Escuela Mediterránea un poco abrupto, pero espero que mejore en el futuro. Muchísimas gracias a todos, estaremos en contacto y seguiremos viéndonos, aunque sea por ordenadores, desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias a todos.